estamos ya por arrancar a charlar, estábamos ahí acomodando un par de cositas y preparando un mate porque para el invitado que recibimos hoy no lo podíamos no recibir con mate. Así que esto fue auspiciado por Mary Ways Atelier hecho a mano, carteras, mochilas y bandoleras de primerísima calidad, hechas y a muy buen precio, y lo mejor de todo es que si sos de Paraná tenés envío gratis, así que si querés comprarte unas carteras, unas mochilas, también tiene riñoneras, portamate, tote bag, todo lo que sea así, artesanía, podés contactarte al 343-513-8680 y buscar, también lo podés buscar en Instagram como maryways.atelier. La verdad que un lujo para quienes les gusten comprar todas esas cosas. Bueno, estábamos intentando comunicarnos con Carlos del Frade, todavía no nos ha podido atender, pero lo esperamos acá mientras empezamos a charlar con Tabaré. Porque sí hay alguien aquí en el piso. ¿Qué tal? Estamos acá con Tabaré Echeverría de la revista Mate para charlar, bueno, un poco del laburo que vienen haciendo en la revista. Han subido realmente una nota muy, muy interesante sobre lo que viene siendo la problemática en Rosario, en la provincia de Santa Fe, sobre todo lo relacionado al narcotráfico, lo que han sido estos lamentables asesinatos que ocurrieron en la semana y lo que ha sido por ahí el accionar del Estado tanto de provincial como nacional. Y aparte, justo hace unas horas terminó Bullrich habló justo del tema, así que momento especial. Totalmente, hay como un montón de información fresquita. Me quedé trabado porque cuando empezó el programa dijiste, y esto está auspiciado, pensé que iba a decir revista Mate, justo veníamos hablando del mate. Y bueno, así que agradecido por la invitación y por los mates. Y nada, estamos acá para charlar, hay un montón para decir. La verdad que hay días en que pasan años y bueno, y estos son esos días. Uh-huh. Sí, total. Vienen siendo así todos los días, es como una aventura acá despertarse en la Argentina de hoy, más desde lo que ha sido las elecciones desde hace ya varios años, pero lo que ha sido este nuevo gobierno sin dudas es como un desafío para todos. Te quería preguntar, Taba, para empezar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este año con la revista? Más empezando por ahí con vos y ustedes en sí como equipo de trabajo, cómo han abordado todos estos temas relacionados tanto al narcotráfico, a la estigmatización que hay en parte de la sociedad, lo que es todo lo relacionado al consumo recreativo de drogas, a la tenencia y lo que ustedes bien hablan de lo que es cómo se usa como medio el narcomenudeo para tapar lo que es en realidad algo mucho más grande y que va mucho más allá de un pibe que tenga un porro, incluso un pibe de barrio que esté vendiendo para sacar unos mangos, ¿no? Ni hablar. Bueno, la verdad que súper motivados porque este año arrancamos como con un ímpetu nuevo. Se sumó Ari, que es una compañera ambientalista que estudia ciencia política, Ariana Leonardi, que nos da una mano enorme en la parte de administración y también en todo lo que es el rosqueo de contenidos. El año pasado cerramos con un festival que llamó Dado Vuelta a Estás Vos, que fue con un financiamiento de FEICAC y pudimos ahí hacer, una edición especial para hablar de todos estos temas que abordamos en Revista Mate, que somos un medio que cubre sustancias psicoactivas desde un enfoque de derechos humanos y base en evidencia. Claramente tenemos una perspectiva regulacionista de las drogas porque entendemos que la prohibición lo único que hizo es incrementar los daños. Y bueno, el año pasado intentamos empezar a desarmar un poco esta ensalada de fruta que nos propone el prohibicionismo, separando un poco los temas y pudiendo hablar las cosas con claridad. Tocamos la causa narcomunicipio que involucró acá al ex intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Fausto Barisco, sí, y al conocido Tavi Celis. Y también abordamos la ley de narcomenudeo, que justamente ahora Santa Fe acaba de sancionar la misma ley, que lo que se entiende de todos los especialistas en criminología y en estos temas es que básicamente lo que hacen las leyes de narcomenudeo es obstaculizar los avances de la investigación para llegar a eslabones más poderosos de la cadena del narcotráfico, y lo que hace es que se quede básicamente en perejiles, personas de barrios pobres, y que se aplique diferencialmente principalmente sobre
jóvenes varones que no tienen el secundario completo mayormente, pero también cada vez más sobre mujeres jefas de familia que para parar la olla como una medida de sustento en medio de una crisis económica, terminan recurriendo a la venta de drogas ilegalizadas para parar la olla, como decíamos. Así que, bueno, estamos arrancando un año como muy motivados, con nuevos formatos de contenido, con toda una propuesta editorial que venimos reforzando y con muchas ganas de poder profesionalizar cada vez más este trabajo que, como saben ustedes, compañeros que también hacen comunicación alternativa, es muy difícil poder sobrevivir de esto y realmente no es algo que hayamos podido lograr todavía en la revista y bueno, este año renovamos esa meta que siempre está presente, que es poder hacer periodismo crítico y al mismo tiempo que pueda ser una fuente de ingresos que nos sostenga con una buena vida, ojalá. Pero bueno, ese es un poco como nuestras últimas cositas. Que tomo esto último porque qué importante, ¿no?, que existan estos medios alternativos o que por lo menos ofrecen otra mirada sobre el mismo asunto y que todo se va relacionando un poco con todo, porque también, bueno, yo por lo menos me he informado de la Mate sobre el caso de Ariel Goyeneche también y algunos casos de violencia institucional o este show que se hace con el tema de las cárceles y demás, que también es parte de la violencia institucional, entonces un tema se va atando a otro y entonces sí se vuelve relevante que existan medios que puedan desmenuzar eso, porque si no la gente se termina comiendo y con razón, ¿no? Porque hay un bombardeo mediático que te dice, y sí, te muestra la foto de los tipos en la cárcel sentaditos, ¿viste? Y la gente que por ahí siente inseguridad, porque es algo que pasa, por supuesto, que se siente y que genera mucho miedo además, y bueno, ante esta desesperación puede comprar eso también y darle un poquito más de contenido, hacerlo pensar. Creo que viene también en una nueva irrupción, ¿no?, de que esto que vos decís de que la guerra contra las drogas ya fue, digamos, ¿no? Y eso se está demostrando, pero creo que hay una disputa en América Latina justamente con respecto, no sé, esto cómo lo vienen viendo. Totalmente. Hay una disputa súper abierta respecto a cuál es el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en la participación de la guerra contra las drogas, justamente, que es algo que ahora ojalá nos metamos más de lleno, pero puntualmente sí, es algo interesante pensar que nosotros por ahí cubrimos temas de drogas, pero con temas de drogas podemos referirnos a temas de salud, temas de derechos, temas de seguridad, temas de sostenibilidad, temas de ambiente, temas productivos, sociales. La verdad que tiene como una amplitud muy grande y es como, digamos, la línea temática que nos permite llegar a abordar un montón de temas. Pero ahora lo que nos convoca es qué carajo está pasando en Rosario y que no es algo nuevo, digamos. O sea, estamos de cara a un momento donde de nuevo se empiezan a, digamos, sacudir los consensos democráticos que tiene Argentina en cuanto a la clara separación entre lo que es la línea que divide la seguridad interna de la defensa exterior. Argentina es un país referente en esta materia. Después de la dictadura, Argentina logró consensos, principalmente entre el peronismo y el radicalismo, para sacar leyes como la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa y la Ley de Inteligencia Nacional, que son leyes que legislan esta divisoria entre lo que es básicamente defender nuestro territorio de ataques extranjeros, que ahí entraría la defensa, separado de lo que es el trabajo sobre el crimen, que es lo que le queda a las policías y es lo que denominamos como seguridad interior. En este caso, como para poner un poco de historia, digamos, desde el gobierno de Cristina Kirchner comienzan a implementarse en las fronteras el empleo de las fuerzas militares para controlar en principio la frontera. Después, con el gobierno de Macri, también se flexibiliza la divisoria esta de la que les cuento y se les da intervención a las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico. Con ese furcio que tuvo Macri cuando dijo con la ayuda al narcotráfico. Uy, sí, qué recuerdo, por Dios. Con la ayuda del narcotráfico, porque bueno, esas cosas aparecen permanentemente acá. Nada, sabemos que también los más prohibicionistas muchas veces son los más vinculados con el narcotráfico. Se quería referir al ejército, aparte de él cuando quiso decir eso. Exacto, sí, le salió ahí el fallido. Y bueno, y ahora con el gobierno de Milei, Bullrich, que junto con Petri venían anticipando hace rato que querían avanzar en esta participación de las fuerzas militares en el combate al narcotráfico, ahora lo vemos materializarse. De hecho, ayer salió la resolución del Ministerio de Defensa que
establece la participación por ahora en materia logística, o sea, no en el combate directo, digamos, no en el empleo de la fuerza, de las Fuerzas Armadas en Rosario puntualmente y convocados por el Comité de Crisis, que es como, digamos, la entidad que define la Ley de Seguridad Interior que debe formarse antes de convocar a las Fuerzas Armadas a participar de este tipo de tareas. Entonces, lo que vemos... En resumen, no es tan simple que vayan complejísimo. los militares a cualquier provincia, digamos, a intervenir. No es tan simple y además va a contramano de esta historia de control civil sobre las Fuerzas Armadas que caracteriza a Argentina en la región. Pensemos en Colombia, pensemos en México, pensemos en países centroamericanos, donde realmente el control del territorio ha sido un problema y los conflictos armados se han sucedido, en principio con causas, digamos, de la izquierda guerrillera, y después fueron con mayor participación de paramilitares e incursión en negocios clandestinos como es la venta ilegal de drogas o el cultivo. Ha ido cambiando eso, pero algo que es interesante, y yo voy ahí como saltando entre varios temas, pero que es interesante encuadrar de cara a la Semana de la Memoria que se viene, es que esto no ocurre en el vacío. O sea, las intervenciones militares que justamente ponen a actores militares a trabajar en la seguridad interior de un país, que sabemos, o sea, los militares son los que tienen más permeabilidad del discurso yanqui básicamente, y son los que han sido formados por el Comando Sur en la Escuela de las Américas y después en múltiples otras capacitaciones. Lo que se ve es una cosa que es una continuidad, que es la doctrina de la seguridad nacional, que la doctrina de la seguridad nacional empieza con una ley en 1947 en Estados Unidos, y lo que define es que hay amenazas a la seguridad nacional, a la seguridad de los países, que trascienden, digamos, las amenazas clásicas y que pueden darse al interior de los países. Pero Estados Unidos aprovechó esa ley para inculcar la doctrina de seguridad nacional en los países dependientes de Estados Unidos, y así logró instaurar regímenes dictatoriales, como tuvimos en Argentina, para la persecución del enemigo interno subversivo, le decían ellos, que básicamente la izquierda armada en Argentina, pero también sindicalistas, obreros, estudiantes y un montón de otros sectores sociales. Entonces, la doctrina de la seguridad nacional sirve para demarcar los enemigos internos que habilitan y justifican el despliegue militar, pero que, como vemos, siempre termina con tremendas violaciones a los derechos humanos, en nuestro caso con torturas, detenciones, desapariciones, robo de bebés, o sea, con un nivel de virulencia altísimo, y que nos lo venden como solución. Y la realidad es que no, y desde los 80 la doctrina de la seguridad nacional se empieza a aplicar también para la guerra a las drogas, o sea, cambia el actor perseguido intrapaíses. El subversivo cambia, claro, pero no es más el subversivo, ahora es el narco, y ahora el terrorista. O sea, ven cómo van cambiando los enemigos internos que nos venden para justificar estos despliegues militares que muchas veces se corresponden con intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos. Lo vimos al embajador estadounidense Mark Stanley, ¿no? Lo dijimos acá el otro día, muy contento en el río Paraná. Y saludando desde el balcón de la Rosada hace un par de días. Y ahora Patricia Bullrich quiere meter a la DEA de vuelta, como todos los años. Bueno. Y no, digo, pero va un poco de la mano. Sí, porque, por ejemplo, en Colombia la DEA estuvo muy presente y funcionaba como una base militar de los Estados Unidos. Exacto, y además Colombia es el país de la región que mayor financiamiento recibió de Estados Unidos para lo que fue el Plan Colombia, pero antes otros planes de cooperación militar. Es re interesante este tema. De hecho, nosotros acabamos de presentar desde Revista Mate a Fundación Gago, que es una fundación que financia el periodismo en Latinoamérica, un proyecto para hacer un podcast en espejo sobre Argentina y Colombia y la militarización en ambos países. Colombia con Petro recorriendo un camino inverso a su tradición militarista, digamos, donde en Colombia la policía es militar, digamos, y Argentina recorriendo un camino inverso a su tradición de control civil de las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a intentar, ojalá que nos lo aprueben, con ese financiamiento hacer un podcast donde vamos a tratar de cubrir qué es lo que está cambiando en Colombia, cuáles fueron las consecuencias de la militarización en Colombia y cómo podemos pensar qué aprendizajes se pueden tomar del proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, que inspiró la Comisión de la Verdad en Colombia, y cómo desde la memoria, desde la mirada democrática, podemos reconstruir
estrategias que nos ayuden a estar en una situación de control civil de un actor que cada vez cobra mayor relevancia política, como es la familia militar, para poder asegurar seguridad, porque eso es lo que todos queremos. Y acá, digamos, a mí me interesaba traer otra cuestión que es, ¿cómo mierda se hace en Rosario? Yo no sé, pero hay algunas cosas para empezar a desandar. Y por lo menos tenemos que saber que esto no es nada nuevo. O sea, ya como veníamos charlando, esto no es algo nuevo. El despliegue de intervenciones federales tampoco. En los últimos 10 años hubieron 9 intervenciones federales. Y lo que dice Enrique Font, que yo lo entrevisté para la nota que nombrabas más temprano, Lauti, es Enrique Font es un criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario, que además fue secretario de Seguridad en Santa Fe, trabajó inspeccionando cárceles para la ONU. Es un tipo que sabe mucho y forma parte de un grupo de estudios en criminología de la UNR. Él que dice que el problema en Santa Fe es la policía principalmente. Claro. Y las intervenciones federales resultan lógicas, parece que calzan, porque vos decís, claro, si la policía provincial está completamente corrupta, cuentapropizada, tiene sus propios negocios en el comercio ilegal de drogas, sí, bueno, que vengan los militares, las fuerzas federales, gendarmería, quienes sean, para reemplazar a esta policía corrupta. Pero no sucede así. De hecho, las intervenciones federales terminan siendo subsidiarias del rol de las policías y muchas veces terminan siendo obstaculizadas por las policías provinciales. ¿Y qué pasa? Lo que dice Font es que lo que se debería hacer es, en todo caso, si vas a hacer una intervención federal, que no sirva solo para mostrar policías caminando por los barrios, que es lo que se suele hacer, sino que sirva para realmente intervenir la policía y correrlos de la calle, porque son ellos los que gerencian los negocios ilegales. Y, por ejemplo, la escuchaba la semana pasada Sabina Frederick, que la entrevistaban en un podcast, y ella comentaba la experiencia de la Villa 1114, donde Gendarmería tiene el trabajo policial, digamos, de calle, desplazando a la policía de la ciudad. Y esa fue una estrategia que se dieron para correr a la policía de la calle y quitarle el control, digamos, de la ilegalidad y poner a Gendarmería como reemplazo y dejar a la policía de la ciudad en tareas administrativas. Esa es una posible forma de intervención de la policía sin ir tan a fondo. La realidad es esa. Claro. Porque en realidad lo que hay que hacer es investigar en serio. Sí. Porque los policías que tienen condenas por participación en delitos de narcotráfico terminan con condenas súper leves por acuerdos con el Poder Judicial para digamos, que no se termine conociendo las tramas espurias que hay también detrás del Ministerio Público Fiscal en Santa Fe. En la justicia, imagino que también deben tener amigos ahí. Que claro que tienen amigos y que claro que jamás se los investiga. Entonces, hay un problema en Santa Fe que es la policía y que realmente ningún gobierno ha ido a fondo para tratar de resolverlo. Otro problema es el Ministerio Público Fiscal, que se denuncia que se ha conformado en los últimos años por amigos de políticos y que no hay personas idóneas realmente para la investigación, y eso se ve en la tasa de esclarecimiento de los homicidios de Santa Fe, que es de las más bajas del país. En el país la tasa de esclarecimiento de homicidios está en 8 de cada 10, más o menos como promedio nacional. En Santa Fe, no llega a 5 de cada 10. ¿Qué quiere decir eso? Que no se investiga quiénes son los asesinos y no se investiga porque hay impunidad. Las bandas le pagan a la policía para esconder su identidad y que no se sepa quién mata. Entonces hay una crisis de violencia letal en Rosario, pero no sabemos quién mata. Y no es que no se sepa, no se investiga y no se llega a condenas. Entonces la cuestión pasa un poco por ahí, por la parte policial, por la parte judicial y después por entender que también las medidas represivas no solucionan los problemas de fondo, que son la falta de acceso a un montón de cuestiones y derechos básicos que hacen que la incursión en estas estructuras ilegales que son las bandas narcopoliciales sea mucho más tentador que cualquier otra alternativa que no te ofrece nada, y que esto te ofrece identidad, te ofrece estatus en el barrio y te ofrece un montón de cosas que hoy el Estado no genera, no promueve, no facilita, que son por lo menos políticas más socioculturales. Incluso te diría que fomenta la exclusión, digamos, y la desigualdad. Le quería preguntar algo porque viene un poquito con esto que estábamos charlando, y es algo que en la nota que publicaron en Mate, que la hemos acá leído todo de insumo,
lo nombra, que hay como también una espectacularización del tema, ¿no? Como que, bueno, hay un show alrededor de publicar esa foto también, porque como vos decís, esto es algo que ya pasa, y pasa hace bastante en Santa Fe y en Rosario, entonces, yo digo, hice algún que otro análisis geopolítico de por qué, ¿no? En este momento y con este gobierno, esta operación, porque para mí es como una operación, ¿no? Salió el ministro de Seguridad con esa foto y a la semana salió la Bullrich con el plan Bandera, entonces fue como una operación de este cambio que hay en el norte con respecto a los consumos de drogas, que ahora es más a los opiáceos, digamos, y que eso hace que, bueno, el público, la oferta donde la cocaína se ofrece va como bajando. Y creo que esto tiene que ver también un poco con el río y tiene que ver un poco con con Colombia mismo, que ahora está combatiendo también un poco estas estructuras narcocriminales. Entonces, ¿cómo hacemos, digo? O si ustedes pueden, si tiene que ver esto o lo ven así, a esta espectacularización que hay con respecto a los presos y el abordaje de la temática del narcotráfico en Rosario y este otro clima que no estamos exentos y que somos parte de América Latina. Ahí hay dos temazos, que es como las vinculaciones geopolíticas de estos temas y al mismo tiempo lo que es la espectacularización. Vamos por la espectacularización primero porque es lo que se entiende hoy que generó la crisis del asesinato a 4 civiles que nada tenían que ver con ninguna cosa, digamos. Fue como un shock, digamos. Que fue como un shock, pero que viene de la mano de un proceso que se está cocinando desde diciembre, que es cuando asume Puyaro, empieza a reforzar las medidas restrictivas contra los presos de alto perfil, que básicamente les limitan las visitas. Se han hecho allanamientos muy violentos a las familias de los propios presos. Acá nadie está por las dudas, defender a criminales, pero sí, como personas que defendemos los derechos humanos, tenemos que pedir el respeto del debido proceso, de las garantías constitucionales y procesales de cualquier persona que por estar presas y ser preso de alto perfil, como les quieran decir, no quedan excluidos de que se les apliquen. Entonces, esas personas están siendo privadas de derechos más allá de la mirada moral o analítica que queramos hacer sobre que son delincuentes. Esa es una realidad y eso genera una humillación permanente que se ve en las fotos que se suben. Antes de esas fotos, ya en diciembre, se subían videos donde no les difuminaban las caras a los presos, que es en el momento en que yo publico esa nota, y ahí lo que dice Fontes, lo que están haciendo es subirles el cartel a los narcos. ¿Qué es el cartel? El cartel, no confundan con cártel. Si hay algo que no sucede en Rosario es una cartelización. O sea, en Rosario son bandas narcopoliciales. O sea, ahora eso seguramente lo va a hablar mucho mejor que yo Carlos del Frade, pero la característica no es que sean cárteles, ni en pedo. O sea, estamos en una dimensión y una escala mucho más baja. Ahora bien, ¿qué sucede cuando vos espectacularizás y mostrás fotos humillando a estos tipos? Que te la van a devolver. De hecho, todo lo que se está analizando es que lo que genera esa foto es la amplificación de la violencia, la espiralización, porque además, algo que le dijo el propio ministro de Seguridad de Bukele a Patricia Bullrich en una llamada telefónica que se conoció sobre el final de la semana pasada, si no me equivoco, es que fue un error, fue un craso error haber publicado esa foto sin tener control real del territorio. Y de hecho, es difícil atribuirle valor de verdad a las notas que se dejan en estos atentados. O en estas balaceras, pero si nos damos esa licencia, lo que dicen esas notas es que se están uniendo las bandas en contra del gobierno, o sea que se unió el norte, el sur y el oeste, si no me equivoco. Entonces, lo que están generando con estas humillaciones es ordenar a las bandas criminales, y eso se puede convertir en un problema y realmente amplifica más la violencia. Y después está la cuestión que traes, Male, respecto a lo geopolítico de esto, y hay que entender que la prohibición jamás tuvo el interés de mejorar la salud de las personas. O sea, la prohibición siempre tuvo intereses geopolíticos, en principio de Estados Unidos, sobre la intervención de los países, la intervención de los territorios y también la intervención de los cuerpos, porque esto también tiene como ribetes de biopolítica bastante claros de cómo se meten en las decisiones que tomamos las personas, pero además, si se hacen análisis un poco más minuciosos, siempre se ve que el Comando Sur de Estados Unidos no es ningún tonto en los territorios en los que intenta controlar mediante las intervenciones militares y que tienen normalmente posiciones geoestratégicas realmente privilegiadas, como es Colombia,
o recursos naturales de gran importancia, como sucede en Argentina con el litio, las tierras raras, el agua, etcétera. Entonces, sí es interesante si hacer esta distinción que la habla Carlos del Frade, la habla Quique Font, que a mí me retó por hacer este vínculo, que lo que dice Quique es, no tenemos que mezclar lo que pasa con la hidrovía con lo que pasa con los negocios y los mercados ilegalizados de drogas en Rosario, porque son, digamos, cosas que pasan por separado. O sea, una cosa es el tráfico internacional de drogas, que pasa por la hidrovía, que tiene claras vinculaciones con los puertos, con empresarios locales, con financieras, con la especulación inmobiliaria y el lavado de dinero, pero no hay claras vinculaciones entre quienes manejan esa cocaína de alta pureza y quienes gerencian los kioscos, digamos, o los búnkers en Rosario. A mí me lo decían como mucho más crudo, que es, mirá si le van a dejar a estos pichis el control de la cocaína de máxima pureza, que no tienen ningún nivel de sofisticación. Entonces ahí hay que separar esas cosas, porque no es lo mismo, digamos, el tráfico internacional que los mercados ilegalizados de drogas y la violencia anexa que se está generando en Rosario. Bien. Hay una cosa, volviendo un poco sobre la espectaculización, digamos que el gobierno se Qué palabra de mierda, boludo, no Sí, estamos pudiendo decir. Espectacularización. que el gobierno se ha aprendido, digamos, como de Bukele un poco, como para agarrar y decir, este es el plan que nosotros tenemos, como si fuera el plan, digamos, cuando en El Salvador no se trata tanto de cosas, de pandillas narcotraficantes, sino que son pandillas de otro tipo, digamos. Total. Entonces, en ese sentido, bueno, eso que vos decías de lo que te dijo el ministro, que fue un error haber subido esa foto porque te van a responder con violencia. Y otra de las cosas que por ahí uno se puede llegar a preguntar de lo que pasa en Rosario es si son fáciles de identificar los criminales, como en El Salvador, que tienen tatuaje o no no son tan fáciles de identificar, más allá, digo, de que la policía los suele encubrir. Ni hablar. La verdad no sabría si son fáciles de identificar. Lo que sí te puedo decir es que nos están vendiendo El Salvador como la solución, cuando El Salvador no se conoce el plan que está detrás del modelo Bukele, el modelo de control. Más que violación de derechos humanos, no se sabe. Han habido juicios colectivos, no hay debido proceso, claramente hay una intervención militar. Bukele tiene control, primero con intervención militar del Congreso y después porque lo ganó, tiene el control total del Estado, digamos, de los tres poderes. Sí. Bukele arregló con las maras, que es algo que él intenta esconder permanentemente, pero en principio la, digamos, primavera de seguridad que logró en sus primeros años de gobierno fueron por un acuerdo con las maras, que él intentó disimular un montón, pero se le escapó porque hay un grupo de investigadores muy impresionante que son del periódico El Faro de El Salvador, que son periodistas que destaparon y revelaron los vínculos de Bukele con las maras y los arreglos que hicieron, que involucraron, por ejemplo, que se libere a uno de los capos de las maras, que es Kruk, es el apodo, que lo liberaron en 2021 como parte de un acuerdo con las maras, y que entre 2022 y el año pasado intentaron recapturarlo, vinculándose, por ejemplo, con el cártel Jalisco Nueva Generación de México y con otras estructuras criminales, para tratar de recapturar a este líder pandillero. Entonces, lo que se ve es que el plan de control territorial de Bukele, hay una cosa que logró, que es desarticular a las maras. O sea, las maras tenían control territorial total en la capital de El Salvador, en San Salvador. Y eso lo logró desarticular. Es cierto que logró desarticularlo. Ahora, ¿a costo de qué? De básicamente, vos preguntabas, ¿son fáciles de identificar, Brian? Cualquier persona con tatuajes en El Salvador fue presa. Cualquier persona que era vecina de un marero fue presa. Cualquier persona que incluso vivía en localidades que no había maras fue presa. O sea, realmente lo que se hizo fue meter a mansalva gente en cana en el CECOT, que es en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, esa megacárcel que nos muestran con fotos y qué sé yo, y que básicamente es todo parte de una avanzada, digamos, donde se violan un montón de derechos. Y yo quería traer una cosa que encontré ayer leyendo un newsletter de Cenital, que marca una cosa muy interesante, que es que solemos pensar que para tener seguridad tenemos que resignar derechos, pero en realidad no, esa es una falsa dicotomía. ¿Cuál es la dicotomía que está planteada? Que
de alguna manera, para tener mejor seguridad, tenemos que permitir o habilitar que se nos quiten derechos, como se les quitan a los presos de alto perfil en Santa Fe, como se les quitan en El Salvador a los mareros y a cualquier persona que termine levantada por la policía, cuando en realidad lo que se ve, haciendo un análisis, digamos, comparativo de los países que tienen menores índices de inseguridad, es que en los países con democracias liberales más fuertes y con derechos fundamentales que más se respetan, es donde menos inseguridad hay, así como también en los países más autoritarios. O sea, es cierto que en los países autoritarios hay índices de criminalidad más bajos. Ahora bien, ¿a qué costo, no? El país que quiero no es un país con menos derechos y más seguridad. Yo el país que quiero es un país con más seguridad y más derechos. Sí, muy buena esta cuestión que dejas planteando y también que mencionás el newsletter de Cenital. No sé si hablamos del mismo, pero me recuerdo una cobertura que hicieron de las elecciones en El Salvador, Sí. donde prácticamente no hubo oposición a Bukele, en el que comentaba, creo que le hacían entrevista a un docente que tenía en su momento, cuando los maras tenían control total del territorio, un arreglo simple para que no jodan en su propiedad, básicamente, pero un arreglo por supervivencia, en un arreglo por Claro. corrupción, y esa persona terminó encarcelada en la prisión esta de máxima seguridad. Sí, es que pasó mucho. Hay un podcast re interesante que no sé si conocen, de hecho son tocayo ustedes, el Hilo Podcast de Radio Ambulante. Sí, Tremendo podcast, y que tienen un capítulo que se llama Las dos caras del modelo Bukele. Y está buenísimo porque con bastante moderación, por así decirlo, y con un intento de neutralidad en el abordaje, sabemos que nunca va a ser objetivo, pero que sí buscan eso. La primera parte del podcast habla de todo lo que generó en términos de inseguridad, en términos de, digamos, no sé cómo decirlo, como cercenamiento de derechos humanos en El Salvador, que es todo esto que contás, de un montón de gente que termina en cana, que no tiene nada que ver, que obviamente la recontracagan a palos apenas entran al centro de confinamiento del terrorismo, y mucha gente muere en esas cagadas a piña. Y por otro lado te muestran todo lo que generó también esa política de control territorial, que en barrios controlados por las maras, que no se podían ni mirar de un lado a otro del barrio, que había como líneas muy marcadas entre una mara y la otra que no se podían cruzar, hoy estaban jugando competencias y partidos de fútbol que antes hubieran sido impensados entre esas dos partes distintas de los barrios. Entonces hay una realidad que es que obviamente en un país azotado por la violencia, cuando vos ves que alguien realmente resuelve algo, yo entiendo a la población de Salvador, que ve que le resuelven el problema de inseguridad. Ahora bien, creo que no sé si valen la pena tremendos costos en términos de derechos para lograr eso. Déjame hacer un acotamiento breve nada más, que es que hay un punto en común, hay un punto en común, que es que Bukele dice que las detenciones arbitrarias son culpa de la policía, el que hizo el golpe de estado en Haití es un ex policía, y acá se denuncia que muchos policías están, digamos, desviando el eje. Y Bukele se propone como, bueno, yo tengo una opción para la solución de Haití, y también propone su modelo ahí. Digamos, está bien conectado todo geopolíticamente en esto, y ya lo tenemos a Carlos. Sí, ahora lo tenemos acá al aire por teléfono a Carlos del Frade. ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias por atendernos, por la predisposición, y bueno, un placer tenerlo acá en el Hilo Invisible. ¿Nos escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Cómo le va? La verdad que es un gustazo. Gracias por llamar. Perfecto. Ahí estamos acomodando para que también se lo escuche bien. Estamos por las dudas. También habíamos empezado a conversar con Tabaré Echeverría de la revista Mate. Estábamos conversando un poco, bueno, de lo que le habíamos comentado sobre lo que ha pasado últimamente, las últimas semanas, que viene pasando hace varios años, pero que ha estallado mediáticamente en Rosario con el lamentable asesinato de estos trabajadores, de los trabajadores taxistas, del joven playero ahí en el estacionamiento, todo asesinatos muy a plena luz del día o muy en descubierto. Queríamos preguntarle a usted, bueno, veníamos hablando mucho de lo que han sido los accionarios políticos, de todos los tentáculos que hay al respecto, cómo había visto por ahí lo que bien había sido la intervención tanto del gobierno nacional como del Ministerio de Seguridad y de Defensa, ¿no?
Lo que estamos viendo nosotros es la implementación del viejo programa de Estados Unidos para los países de América Latina, que es utilizar al narcotráfico como excusa para meter al ejército fronteras adentro y generar de esa manera un control social enorme que supera largamente el supuesto combate contra el narcotráfico, porque en realidad lo que se combate acá son bandas asesinas que son los últimos eslabones de la cadena de comercialización del narcotráfico, pero el narcotráfico como gran negocio multinacional y paraestatal que es, se mueve por arriba, se mueve por flujos de dinero, y a esos flujos de dinero no lo detiene una ametralladora, un helicóptero o un tanque. Entonces me parece que hay una utilización muy fuerte de lo que está pasando en Rosario para generar un experimento de control social que va a estar primero en Rosario, pero después toda en la Argentina. Y eso me parece muy preocupante, porque en 40 años de democracia por primera vez se está discutiendo en serio modificar la ley de seguridad interior para que el ejército se vuelva a meter en asuntos internos, y el resultado puede ser tan desastroso como el sufrido ya en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en El Salvador. Por eso hay que alertar sobre esto, a pesar de que, claro, todo esto se teje sobre el miedo que se le induce a la población y además que el que tiene naturalmente. Totalmente, Carlos, muy bueno que haya retomado esto, porque es un poco también de lo que hablábamos con Tabaré recién. Él nos comentaba mucho de todas las todo cómo se relaciona geopolíticamente todo y cómo el tema es tan grande que, bueno, me recordaba un poco, obviamente no es un actor tan relacionado con el tema, pero como lo trajo a colación, lo que dijo el deportista Juan Cruz Comar sobre cómo es un tema que toca tantos tentáculos y no se soluciona tan fácil con un show represivo. También estábamos hablando recién con Tabaré sobre cómo se está empezando a aplicar acá en Argentina como una especie de espectacularización de lo que es el accionar de las fuerzas de seguridad, y que entendemos que gran parte de lo que ha sido esta respuesta y esta escalada de violencia viene en respuesta a lo que han sido las fotos que se publicaban por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Queríamos preguntarle cómo viene siguiendo todo este proceso, cómo entiende esta buquerización de la política, que por más diferencias que haya sido entre los territorios y el caso particular del Salvador, cómo lo viene viendo usted, que se está aplicando tanto a nivel nacional como provincial este tipo de políticas, ¿no? El problema grande es que esto debería ser distinto si la política provincial de Santa Fe elimina los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario. Ya con eso tendríamos un avance realmente importante. Es un problema político, los policiales políticos, y todavía eso no se ha querido hacer. Entonces, como siempre se termina tirando la basura debajo de la alfombra, se recurre por 11ª vez a las fuerzas federales, que ya fracasaron 10 veces anteriores porque no se ponen de acuerdo entre ellas, y ninguna de ellas termina teniendo confianza en la policía de Santa Fe. Entonces el problema es serio, porque creen que es una cuestión militar, cuando en realidad, insisto, es un tema político de recuperar los barrios para la gente, para las instituciones de la gente, eliminar esos gobiernos de facto que generalmente en determinados horarios por zonas liberadas terminan teniendo estas bandas. Para eso también hay que triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para la privada, cosa que no se está haciendo. ¿Acá? Así que, ¿hola? Sí, ¿Se escucha? Perdimos comunicación. Se nos fue Carlito. Perdón, Está interesante la charla. estaba justo en un momento espectacular. Bueno, ahí tratamos de... En un momento espectacular, valga Pero se escuchaba. la palabra clave. Claro, parece que estaba el micrófono al revés, me parece que... No, pero se escuchaba bien. Pero se escuchaba bien, no sé. Ahí probamos llamar de vuelta mientras seguimos Dale, charlando con... Carlito, yo acá lo estoy... Esto es hacer radio, así, son cosas que pasan. Total. Nos estaba haciendo un teloresumo aparte, espectacular. Sí, yo le quería decir, en simples palabras, Carlos, ¿cómo carajo se resuelve esto? Pero bueno. Yo también no. lo digo. Ahora sí. Ahora cuando vuelva. Ahora cuando vuelva es una buena pregunta, aparte, Sí. como forma parte de... Además, cierto Carlos sentido, es un periodista de investigación, entonces él Claro. también ha investigado mucho estos temas. Sí. Hay una cosa que es súper interesante también, que Carlos cubrió lo que fue el primer cargamento de cocaína que salió por el puerto de Rosario durante la dictadura Claro. argentina, gestionado por ni más ni menos que Macera.
Entonces, hay vínculos muy claros también entre lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, la aparición ahí de la CIA y la plata del narcotráfico que se utilizó para básicamente avanzadas contra insurgentes o avanzadas contra los partidos de izquierda, las organizaciones guerrilleras. Entonces hay como ahí vinculaciones muy claras también y es interesante la perspectiva de Carlos en ese sentido. Y que viene hace rato, ¿no? Porque si ya en los 90 estábamos con cargamentos y es algo que no viene de ahora, digo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Sí, Lo único que continúa es la prohibición. Totalmente, y que es algo que, bueno, Carlos también ha desandado mucho, fue un poco surgiendo en parte a lo que ha sido la dictadura, el último proceso de reorganización nacional, mal llamado así, puedo decir dictadura eclesiástico cívico-militar, que en un cierto sentido como que abrió toda esa brecha empresarial que después termina desembocando entre lo que son todas estas relaciones de poder, y que a pesar de lo que han sido estos 40 años de democracia que seguimos defendiendo claramente, en cierto sentido es como medio ningún gobierno de ningún signo político ha podido o ha querido encontrar la solución. No, y aparte este gobierno, o sea, tener el presidente que dijo que el ídolo de él era Al Capone porque bancaba a ese tipo de gente. Digamos. Porque las mafias tienen Claro. códigos y los políticos no. Sí, no, y además dijo cuando se le consultó hace poco en una entrevista por la problemática de Rosario que era un tema de las provincias, cuando También, además, sí. además de ser provocativo y es algo que te genera impotencia, es algo que no es cierto, porque el narcotráfico es un delito federal. Total. Y quiero tirar un dato sobre esto también, que es de lo que veníamos hablando más temprano, que para mí, o sea, realmente yo esto lo discutí el otro día con un amigo, que vieron que desde el 2018 todos pegamos una vuelta así como de la radicalización. Bueno, él está pegando una vuelta de más, entonces estábamos charlando, ya se está yendo como muy a la derecha. Bueno, y estábamos hablando de este tema de que para mí, como argentino, es un orgullo que seamos el único país del mundo que enjuició en tribunales civiles a los jerarcas de nuestra última dictadura militar. Y es algo que tenemos que reivindicar, y que la historia democrática que tiene Argentina en este tema realmente es referencia en la región, y nos miran y nos somos una referencia en ese sentido. Entonces, creo que es interesante rescatar la tradición argentina de control democrático de las Fuerzas Armadas, que hoy empieza a estar en entredicho, porque el año pasado Pulsar, que es un observatorio de la UBA, hizo una encuesta pequeña, ya sabemos cuánto se puede confiar en la encuesta, pero está interesante el dato. A 1000 personas le hizo una encuesta, y lo que surgió de ahí es que entre los que están muy de acuerdo, poco de acuerdo y un poquito de acuerdo, digamos, el 82% de los encuestados avalaba la ayuda militar para el combate al narcotráfico. Y una cifra de alrededor del 60% de las personas encuestadas estaba dispuesta a ceder derechos con tal de que les mejoren la seguridad. Digamos. Entonces, estamos en un clima también en el que estos temas realmente, están cambiando la visión de las personas, y estamos dispuestos como a ceder casi todo y ceder esta tradición histórica argentina con tal de la seguridad que realmente se está convirtiendo cada vez en un problema mayor. No, y te quiero preguntar algo antes de que, porque ya que estás acá, antes de que se me pase, es estos tentáculos de lo que venía diciendo Lau, llegaron a Paraná también, y tuvimos un nefasto hecho, digamos, en nuestra historia democrática reciente, donde un intendente tuvo fuertes vínculos y terminó procesado, él y funcionarios de su gobierno, por delitos de narcotráfico, y incluso se descubrió esta relación donde el Estado también, estaba vinculado hasta, la estructura del Estado estaba vinculada con el narcotráfico, y que es como que pasó ahí medio de largo, y bueno, y falleció Barisco y le pusieron en una calle el nombre y qué sé yo, y ya y nos olvidamos, pero fue hace 2 gestiones, digamos, y eso, quiero que lo traigas también, porque tiene que ver un poco con esto. Sí, sin duda, porque siempre que hablamos además de la espectacularización, la carga represiva, prohibicionista, punitiva de la guerra contra las drogas cae siempre sobre los más vulnerables, o sea, cae sobre usuarios, consumidores y pequeños vendedores, los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico de los que hablaba Carlos. Entonces, que en una causa aparezcan estas vinculaciones políticas no es una anomalía,
Lo que es una anomalía es que se avance en esas investigaciones. O sea, el financiamiento de la política con plata del narcotráfico, yo no estoy diciendo nada nuevo, es transversal a los partidos políticos. Ahora, lo de Barisco fue un emergente, digamos, fue realmente algo demasiado alevoso que para quienes por ahí no están en tema, ¿qué fue lo que pasó con Barisco? Bueno, Barisco financió su campaña como intendente de 2015 con dinero que venía de un puntero narco que fue Tavicelis, que básicamente le dio plata a Barisco a cambio de un acuerdo que incluía que cuando Barisco fue electo y estuvo en funciones, les cedió, no recuerdo cuántas unidades del servicio de recolección de basura, camiones, sin GPS, para que puedan transportar por el interior de la ciudad cargamentos de marihuana prensada en los camiones del servicio de recolección de basura. Le solucionó la movilidad, digamos. Le solucionó la logística. Le dijo, yo te pongo los camiones, te pongo la gente. Entonces eso fue parte de un acuerdo, digamos, que después cuando avanzó la investigación se logró llegar hasta Barisco. Y hay una cosa ahí también, y enmarcado un poco en el prohibicionismo, que es con todo lo que tiene que ver con Jujuy. Que Gerardo Morales, bueno, hace mucho hincapié en la represión, la criminalización, y el hijo de Gerardo Morales es uno de los que tiene los negocios más grandes de la venta ilegal, bueno, legales. Esa es legal, obvio. Fua, qué tema es, porque Canava, que es la empresa mixta del Estado que gerencia Gastón Morales, fue la primera empresa habilitada en Argentina para la producción y cultivo de cannabis, cuando todavía no contábamos con la ley, el ReproCan. Ahora me hiciste dudar, pero me parece que fue previo a la ley, sí. Que digamos que se dio el contrato, que además en un principio involucraba a un actor estadounidense que básicamente se decía, porque era reservado el contrato, que tenía el 51% de las acciones de Canava. Hoy no se sabe qué pasó con ese socio, digamos. Pero sí es cierto que mientras a nosotros los cultivadores nos perseguían, a los usuarios nos perseguían, cuando no se reconocía el uso medicinal del cannabis como hoy se reconoce, en Jujuy ya estaban cultivando porro y en principio la idea era porro recreativo para exportar. Claro. Ahora le fueron dando todo este cariz lavadito de cannabis medicinal, que al mismo tiempo involucró que en la finca El Pongo se desplacen un montón de comunidades y familias productoras de hortalizas de esos campos para ampliar el monocultivo de cannabis, digamos. Entonces, sí, o sea, eso habla también de los vínculos políticos que aseguran negocios cuando nosotros, las personas, los ciudadanos, no se nos son garantizados esos derechos que deberían ser nuestros. Lo estamos exprimiendo, pero le voy a preguntar otra cosa más, que ahora que salió el tema que bueno, era un avance, tampoco era la panacea al repro, digo, no, había cosas que se podían mejorar, pero era un avance significativo en términos del reconocimiento de los usuarios al uso del cannabis, por lo menos medicinal. Esta situación que ahora no se sabe, se corren algunas versiones de que se va a suspender, de que ya nos están dando en realidad nuevos registros, nuevos repro. ¿Cómo la ven, digamos, del sector que luchó por ese reconocimiento y sigue luchando por el reconocimiento de la despenalización de la planta en este marco, ¿no? Hay una ley de cannabis medicinal y de industrialización de esa materia. Se avanzó en esos términos de derechos, pero en la realidad parecería que se va a volver para atrás. Por lo menos se va a desfinanciar. Total. Y bueno, la verdad que todavía sigue ahí el ReproCan. Sí es cierto que no están aprobando con la misma celeridad que se venía aprobando. Sí. Están surgiendo aprobaciones. Bien. Por suerte parece que se mueve. Yo estoy a la espera de mi aprobación hace 3 meses, pero bueno, ojalá que me salga. Y básicamente es interesante pensar este proceso. Si bien hubo muchas discusiones al interior del movimiento canábico sobre el ReproCan, porque básicamente es legitimar solamente un uso de la planta, que es el uso medicinal, y que sirva eso de paraguas para el autocultivo. Ahora bien, fue como una política muy contenedora la del ReproCan, porque se inscribieron más de 300.000 personas al ReproCan
y del total de personas que usan cannabis en Argentina, el 82% lo usa con fines recreativos. O sea, claramente la gente que no se inscribimos en el ReproCan no hacemos exclusivamente un uso medicinal del cannabis. Yo puedo hablar de mí y puedo decir perfectamente que yo soy un usuario recreativo que está en ReproCan y que al mismo tiempo hace un uso medicinal de la planta, pero que está en ReproCan por el amparo legal que significa, digamos, y que frente a un escenario de criminalización, ¿quién no quiere tener un papel que te pueda detener un allanamiento, ayudarte en un juicio, Sí. etcétera? Ahora bien, hay una discusión que es sobre los datos de las personas, que es el registro tiene un montón de datos de las personas que nos inscribimos ahí para cultivar. Y esta Ujú. discusión viene desde Uruguay y la regulación legal del cannabis en Uruguay, que tiene características distintas porque es del uso adulto, o sea, recreativo, no el cannabis medicinal, pero en Uruguay también hay un registro para poder autocultivar o inscribirse en una farmacia para ser abastecido. El tema con eso es que cuando asumió la calle Pou y metió tal cual Milei la ley de urgente consideración, la LUC, que fue un paquetazo de, creo que también como 800 leyes, hizo cambios que permitieron al Ministerio del Interior pedir información sobre las personas inscriptas a esos registros. Y es el miedo que hoy existe también en Argentina respecto a este gobierno, digamos, y que claramente han tenido distintos operativos mediáticos, derribo, le dijimos nosotros desde la Mate, que es deslegitimar el ReproCan, decir que son decretos kirchneristas, que ampliaron el cultivo y que permitieron que se metan los narcos, básicamente, y cosas así, para justificar después hacerlo mierda. Por ahora, ahí está, no sé si vivito y coleando, pero capaz que coleando el ReproCan, y vamos a ver qué pasa, porque lo que dijeron voceros del Ministerio de Salud es que quieren reformar las resoluciones y los Ajá. decretos reglamentarios que establecen, digamos, la posibilidad de autocultivar. Porque ¿qué quieren? Que no les interesa que las personas puedan autocultivar y asegurarse su Es un soberanía. negocio. Es un negocio, lo quieren para los laboratorios, y eso es lo que sucedía durante el gobierno de Macri cuando no teníamos ReproCan, sino ReCan, que fue con la reglamentación Ujú. anterior de la ley de cannabis medicinal del 2018, que no permitió el autocultivo, aun cuando la ley lo contemplaba, o sea, no reglamentó el autocultivo, y solo le permitía inscribirse a familias que tenían hijes con epilepsia refractaria para importar un suplemento dietario en base a CBD de Estados Unidos que costaba, no quiero volasear, pero realmente un fangote de guita y que ahora ni quiero saber. Entonces, yo creo que hay una intención de volver a ese esquema. Todavía no confirmada, pero por las versiones que circulan, es posible que se intente ir por ahí. Ojalá que no, y yo creo que van a No. resistir las organizaciones, Sin digo, duda. porque fue una lucha, fue una conquista, digamos, no se le debe nada a nadie, a ningún gobierno, pues fue una conquista, y fue una lucha, y supongo que este año también va a haber marcha, va a haber algo también, Sin duda. ¿no? Va a haber Sin duda. movida. Así que, bueno, yo le seguiría preguntando, sí, no, estamos bien, podemos, Creo que, a Clara. ver, ahí la... 5, Ay, no, bueno, nos pone dale. el temporizador. En un ratito más. Un ratito más lo tenemos, porque le No, estamos, bueno, le no, estamos espera, preguntando de todo, aparte, Chocho, pobre chocho. Tabana. No te podemos Salvaste preguntar el programa. qué hacer con Rosario porque todavía sí, no, todavía si no no, del ahí Ahí fraude. acá estaría Rosario, Todavía si no del supiera. fraude. No, yo quiero que comentes un poco, que pases tu chivo de la mate, digamos. Bueno. Que viene muy linda, que yo por lo menos yo, y acá supongo que también, consumimos mucho mate. Y nada, queríamos saber cómo Yo viene. estuve en el inicio. Ah, sí. Estuvo en los inicios de Brian. Fue parte de la génesis. Exacto, porque la Mate surge en 2016 como un equipo, digamos, que lo conformaba Roque Mana, Eva Riola y Lucía Trinidad, que empezamos a rosquear ahí la primera edición que salió en 2017, y creo que ya desde la primera edición vos participabas, En Brian. la primera no, creo que me suena en la segunda. En la tercera. segunda. Y bueno, y realmente fue como una revista que contuvo a un montón de pibes y pibas que desde la Facultad de Ciencia de la Educación de la UNER encontramos ahí un espacio de expresión. Y después, bueno, fue cambiando la conformación de ese equipo y también fueron cambiando nuestros intereses. Y desde 2020, quienes formábamos la revista, decidimos volcar nuestra cobertura a temas de sustancias psicoactivas con un enfoque de derecho humano y base en evidencia, vale repetir. Y desde entonces, nosotros como profesionales, como periodistas, como comunicadores, hemos ido como profesionalizándonos también
y hemos tratado de ir cubriendo este tema que son las drogas, el prohibicionismo con una perspectiva crítica, entendiendo algunas cuestiones básicas, que es que el prohibicionismo no resolvió nada, el estatus legal de las sustancias no tiene nada que ver con su peligrosidad, o sea, el alcohol es la sustancia más peligrosa de todas y es la más legal, o sea, es legal. Pero tiene un montón de promoción y comercial, socialmente aceptada. publicidad socialmente aceptada, que la idea de inicio de consumo está muy... Que las UPD y todo esta... Exacto, que Es fuerte eso. es fuerte y al mismo tiempo también desde la MATE tenemos como el enfoque de la reducción de daños, que es así como con prácticas que tenemos las personas que pueden ser inseguras, como sucede con las prácticas sexuales, hay que reconocer que esas prácticas existen y no negarlas, no intentar meterlas abajo de la alfombra, sino tratar de dar herramientas, información para que las personas puedan tomar decisiones responsables y que puedan cuidar de sus salud. Pero ahí es el rol del Estado, ¿no? Porque ese es el rol del discutía Estado. este tema de las UPD con un compañero en la oficina y me decía, no, porque ¿cómo puede ser? Se van en pedo y se empedan enfrente de los profes. Bueno, Tincho, pero se van a empedar igual. Lo van a hacer, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Les vas a restringir la entrada a la escuela, que queden tirados durmiendo en el piso? O sea... ¿Qué es lo que estás haciendo? Como que hay una mirada muy represiva con el UPD. De hecho, el gobierno provincial sacó una gráfica UPD libre de alcohol. Sí. Andá a decírselo a los pibes. En mucho caso no lo hicieron. Sí, el Estado queda corto en la respuesta porque no Queda sabe corto, cómo entrar. Porque no reconoce la Exacto. realidad y no intenta acompañar, que es mucho mejor que prohibir, digamos. Y acá hay como toda una campaña internacional, no acá, en todo el mundo, que es Acompañe, no castigue, Support, don't punish, que se hace el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas, que es el 26 de junio, y se intenta cambiar el relato de esa efeméride que tiene como objetivo un mundo libre de drogas, para decir, tenemos un mundo con drogas, tenemos que aceptarlo y acompañar a las personas que deciden usar drogas, que además la mayoría, otro mito del prohibicionismo, la mayoría no tiene consumos problemáticos, o sea, la mayoría de las personas que usamos drogas, según cifras internacionales, entre el 90 y el 85%, esto fluctúa año a año en el Informe Mundial de las Drogas, no desarrollan consumos problemáticos y son usuarios que pueden llevar una vida perfectamente funcional. Entonces, son la mínima de usuarios los que tienen problemática de consumo y para colmo, los que tienen problemática de consumo no reciben acompañamiento efectivo del Estado. Entonces, hay un montón de problemáticas y realmente las políticas de drogas, que es todo lo que venimos hablando, involucran un montón de cuestiones. Entonces, por eso el prohibicionismo ha sido muy hábil en mezclarnos todos los temas. A mí me gusta decir que es una ensalada de fruta, porque te mezcla temas de salud, temas de seguridad, temas de derechos, que deberían estar separados. A ver, el narcotráfico y su combate es un tema de seguridad. Los consumos problemáticos son un tema de salud y la reducción de daños también. Y el uso privado en el ámbito de la privacidad es un tema de derechos, de la esfera privada de la persona, claro. Entonces se mezcla todo y realmente, si bien las cosas son multidimensionales, los fenómenos, hay que poder analizarlos también de forma separada. Tengo una preguntita más, ya que volvimos a este tema, y que sabemos que o por lo menos el Estado quiere que la estructura del narco avance, entonces creemos que puede llegar a pasar. Con respecto al Cedronar, ¿se sabe, lo van a cerrar, no lo van a cerrar? Se comentaba que sí, que iba a seguir. En un momento se dijo no, que parece que se iba a cerrar y ahora parece que sí, que sigue. ¿Se sabe eso? Parece que sigue. Hace muy poco asumió, si no me equivoco, se llama Roberto Moro, el nuevo secretario de Cedronar. Y básicamente, por las dos áreas que tiene, digamos, el Cedronar ahora, van a mantener el trabajo en las casas de atención y acompañamiento comunitario, como es acá Red Puentes, como las Vientos de Libertad, los famosos CACs. Y parece que esa política continuaría, pero... que le falta también igual, ¿no? Porque le falta financiamiento. Claramente, porque son las organizaciones territoriales las que le ponen ahí el cuerpo a los consumos problemáticos y a la atención a esos consumos y claramente no reciben el financiamiento del Estado que deberían. Y, por ejemplo, en Santa Fe se los están retirando a un montón de espacios comunitarios. Pero yo históricamente no he tenido como una mirada muy afín al Cedronar, porque también es como... ha sido la institución de propagación del prohibicionismo y flacos favores nos ha hecho a los cambios en la política de drogas, digamos. Pero lo cierto es que, antes que nada, yo quiero toda la vida la política de financiamiento a las casas de atención y acompañamiento comunitario, pero no resuelven todo el problema y
muchas veces lo que termina sucediendo en los consumos problemáticos es que la alternativa que les queda a las personas es pagar. El último año eran como 100 lucas por mes, Sí. por lo que son las comunidades terapéuticas privadas, Sí. que son espacios de encierro, muchas veces de tortura, digamos, porque las mantienen a las personas encerradas, se aplican castigos, Ujú. hay como lógicas muy jerárquicas, horribles, han fallecido un montón de pibes, están muy desreguladas, son más un negocio que un espacio de acompañamiento en salud, y realmente es lo que más abunda en el tratamiento de los consumos problemáticos, digamos, y la oferta del Estado se queda muy atrás respecto a la oferta de las comunidades terapéuticas, que básicamente, nada, todos tendremos alguna amiga que pasó por alguna granja o historias similares, y no le resuelve el problema a nadie, digamos, para decirlo rápido. Y que el Estado, al no obtener otra respuesta a esto, termina, ¿no?, la gente accediendo a lo privado, porque también no, ante ese problema no le queda de otra, digamos, ¿no? Ni hablar. Porque por eso mismo terminan llegando. Muy interesante, no sé, Clara. La verdad, estuvimos hablando de todo un poco. La verdad que, bueno, muchas gracias, Taba. Te felicito por el trabajo en la mate. Hace extensivo esto a tus compañeros. Y bueno, mucha suerte con el tema del podcast. Seguramente se los van a probar. Suena Ojalá. todo muy, muy interesante. Y Por favor. esa paradoja que plantea, en lo particular, me llama mucho la atención. Y bueno, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Le agradecemos también a Carlos del Frade, que lamentablemente tuvimos un problema de comunicación y después nos comunicó que le surgió otra reunión, así que bueno, por lo menos pudimos charlar un ratito con él y nos dejó también unas aristas muy interesantes para seguir abordando esta temática tan compleja y que se aborda de forma tan tan espectacularizada, tan recortada, y eso es un poco lo que buscamos acá en El Hilo Invisible, tener una mirada más abierta que acompañe todas las realidades, todas las aristas, y para eso está muy bueno poder conversar con gente como Tabaré y como Carlos, que lo investigan de forma tan seria y tan competente. Bueno, ya nos quedan unos 20 minutitos de programa. Recuerden que todas las charlas después las subimos a nuestro iVoox y a nuestro Spotify. Queda todo grabado y seguramente también subamos a YouTube, que también la estamos grabando ahora. Vamos a poner un temita para descansar un poco, para tomar un poquito de agua. Le agradecemos nuevamente. Estuvo bien el mate Gracias, porque tenía chiques. mucha presión yo de que no, esté era bien. Alto mate. Alto mate. pasó la prueba. Prueba Súper de- rico, No, súper está rico. Y el sello de calidad de sí, Revista sí. Mate. Aprobado por Revista Mate. Perfecto, Claro. listo, ya está, yo ya gané. Ya Muchas gracias, nos chiques, por vamos. la invitación. Gracias. Muchas gracias a Botava.